Nos acompañan en la apertura del 26º Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario Miguel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina. El padre Gustavo Boquín, vicerrector de Integración de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Nos acompaña también el doctor Jorge San Martín, presidente de CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Y en representación del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, se encuentra el licenciado Luis Calderaro, subsecretario de Participación y Democratización Educativa. Para dar comienzo a este plenario de apertura, le damos la palabra a Miguel Ángel Schiavone, rector de la Universidad Católica Argentina. Bueno, como es de costumbre en estos seminarios, rector que abre las sesiones, el agradecimiento a todos ustedes por estar acá en nuestra Universidad Católica. Espero que disfruten Buenos Aires para los extranjeros. El agradecimiento a CLAIS por haber elegido esta institución y este auditorio para llevar adelante esta jornada. Con algunos de ustedes ya nos hemos visto el día martes y hablamos un poco del aprendizaje en servicio y hablamos de la necesidad de que este aprendizaje sea planificado, que sea evaluable y que sea obligatorio, inclusive dentro de la formación de los recursos humanos. Pero hoy estaba pensando, mientras que estamos reunidos acá, en algunas estadísticas que circulan y que habitualmente hay grandes subregistros en las estadísticas. Y una estadística en la cual hay un subregistro muy importante es la estadística de desnutrición. Cuando hablamos de desnutrición siempre estamos pensando en un bebé, en una balanza, en un centímetro, podiómetro y decimos, bueno, está en bajo percentil, entonces está desnutrido. Y realmente en este mundo hay mucha gente que tiene otros niveles de desnutrición. ¿Y a qué me refiero? A los niveles de desnutrición afectiva, a los niveles de desnutrición en educación, a los niveles de desnutrición en valores. Si sumáramos todo esto, el nivel de desnutrición de nuestros chicos en todo el continente sería mucho mayor. Y esto está vinculado directamente a la definición de educación. Educación deriva de exducare, que es nutrir, alimentar, criar. En algunos casos, algunos llegan a decir amamantar, ¿no? Este contacto directo de la madre con el chico. Y esto es educación, es transmitir no solamente nutrientes, no solamente la lactancia, sino también el afecto y sino también los valores. En esto juega un rol fundamental el docente, juega un rol fundamental el maestro. Y hoy más que nunca, porque históricamente la escuela era el segundo hogar y la maestra era la segunda madre. Hoy por hoy, en nuestra sociedad de descarte del ser humano, en donde papá y mamá viven permanentemente para el trabajo, para consumir, consumir y consumir, y no para criar a sus hijos, la maestra y la escuela han pasado a ser el primer hogar y la primer madre. Y si fallamos en esto, fallamos totalmente. Entonces, creo que es muy importante el mensaje de nuestro Papa Francisco, que la educación es lo único que puede salvar a nuestro mundo. La educación es lo único que puede salvar a las futuras generaciones. Entonces, no solamente mi agradecimiento a todos los participantes, sino también mis felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que es justamente suplir esta tarea de la familia desintegrada. Hoy por hoy nosotros estamos imponiendo el término de desfamiliarización. En un mundo de amplio egoísmo, ¿para qué destinar tiempo a un niño? Si le destino tiempo al niño me quita tiempo para mi actividad deportiva, para mi actividad lúdica, para reunirme con mis amigos, para el cóctel de la última hora de la salida del trabajo. ¿Para qué tener este niño? ¿Y para qué tener este anciano al cual tengo que destinarle tiempo y cuidarlo? Los dos extremos de la vida son el descarte, porque en el fondo prima el egoísmo. Y la tecnología, que es otra de las cosas que hablamos recién, justamente estimula prioritariamente el egoísmo, porque soy yo y el equipo, o el equipo y yo. Y tecnología es todo proceso, método o técnica que
que expande la capacidad humana, pero que no la reemplaza. Y hoy por hoy estamos yendo a una situación donde el hombre es esclavo de la tecnología. Lo último que leí en cuanto a tecnología es que, no sé si hay alguno de ustedes en Japón, pero que en alguna comunidad en Japón se había presentado a elecciones un partido virtual y la candidata era un avatar. Entonces se estimulaba el voto de este avatar porque no iba a estar cargado de las emociones al tomar decisiones, no iba a ser corrupta, iba a tener un algoritmo que iba a definir qué era lo que iba a hacer. Pero alguien había programado esa computadora y justamente era un CEO de un banco que había programado a la computadora. Pero lamentablemente hubo 4.000 y pico de votos que tuvo la computadora. Hubo 4.000 y pico de personas que habían creído que la computadora podía resolver el tema. ¿Cuántos gobernantes serán avatar en nuestro mundo? Seamos muy cautelosos y toquémoslo a ver si hay carne humana. Muchas gracias. Para continuar, escuchamos al padre Gustavo Boquín, vicerrector de la Universidad Católica Argentina. Bienvenidos a todos a la Universidad Católica para este seminario internacional en donde nosotros estamos haciendo aquí en la universidad ya desde hace varios años, justamente asesorados, acompañados por Uniservitate, por CLAIS, una experiencia muy rica en cuanto a incorporar el aprendizaje, el servicio a las cátedras universitarias. Nosotros en todas las facultades de la Universidad Católica Argentina, en las sedes de Buenos Aires, Paraná, Rosario y Mendoza, tenemos cátedras que realizan esta metodología. Es decir, es una experiencia obligatoria para los alumnos que se anotan en esa cátedra. Y para gran sorpresa de los docentes y también de la universidad, vemos cómo los estudiantes participan activamente y con gran entusiasmo se comprometen en desarrollar estas actividades que buscan ayudar a un socio vulnerable, sean personas, sean comunidades y con grandes resultados. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante, nuestro objetivo es buscar que cada alumna, cada alumno de la UCA se lleve instalado en su corazón esta experiencia. Después participará como profesional en una multinacional, en una gran empresa, pero siempre guardará en el recuerdo esas experiencias de servir a un socio vulnerable y sabrá que existen y puedo ayudarlos con el saber. Dentro de los objetivos de desarrollo sustentable que propone la ONU, el primero es el fin de la pobreza. Un problema verdaderamente grande, sobre todo para el hemisferio sur del mundo. Y por lo tanto tenemos que, a través de la educación, cambiar esta situación, poder alcanzar bienes a aquellos que no los tienen a través del conocimiento. ¿Para qué? Para que trabajando por las nuevas generaciones y con ellos, no sin ellos, haciéndolos partícipes de este proceso, nosotros tengamos una educación más abierta, es decir, más amplia, salir de las torres de marfil de nuestras escuelas, de nuestros institutos, de nuestras universidades, para ir al terreno, salir del caso imaginario para ir al caso real, salir de que todo me cierre en el pizarrón o en el Excel para ir a las dificultades verdaderas que me plantea la realidad. También una educación incluyente, es decir, que creo puentes, caminos para acercarme al que está del otro lado, al que está no a mi alcance directo, ponerme en camino para incluir, para incorporar, para no descartar, para no desechar, sino justamente cobrar su experiencia. Capacidad de la escucha paciente, algo fundamental. Nosotros educadores,
A veces tenemos la tentación de creer que sabemos todo y que tenemos respuestas para todos, cuando lo primero es escuchar. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus requerimientos? El diálogo constructivo, recíproco, no solamente de los educadores a los educandos. Salir de la tarea de rey mago, llegamos nosotros y entran las soluciones. Juntos buscamos. ¿Qué sabes vos? ¿Por qué lo haces así? ¿Qué te puedo ofrecer yo? ¿Cómo entramos en ese diálogo constructivo? Y la mutua comprensión. Salir de nuestros prejuicios, de nuestras ideas preconcebidas, para tratar de comprender y fomentar fundamentalmente una cultura del encuentro, una cultura en donde vivamos la fraternidad, en donde no fomentemos las polarizaciones, las divisiones, las enemistades, las discordias, las peleas, sino la búsqueda de consensos para caminar juntos hacia un mundo mejor que nos necesita, porque los problemas son globales, las soluciones también han de ser globales. Por eso que nosotros podamos realizar estas experiencias en donde en estos seminarios realizamos, buscamos vivir esto, es un gran aprendizaje para que después este estilo de educación podamos trasladarlo a las jóvenes generaciones y así verdaderamente construir un mundo nuevo. Muchas gracias. A continuación, le pedimos sus palabras en esta apertura al doctor Jorge San Martín, presidente de CLAIS. Buenos días a todos y a todas. Bueno, es un honor para mí ser presidente de la Asociación Civil CLAIS, ya hace casi 6 años. Y llegamos a este seminario número 26, esta vez reuniendo colegas de los 5 continentes y ratificando por ello que estamos participando de un verdadero evento internacional, el más importante en esta temática. En nombre de la comisión directiva me toca agradecer mucho el esfuerzo, que es enorme para poder llegar hasta aquí, el compromiso puesto por el equipo de CLAIS en la organización y concreción de este impresionante seminario. Serán 2 días para compartir experiencias, contenidos, aprendizajes que seguramente redundarán en un mejor servicio al prójimo. Siguiendo con los agradecimientos, quiero especialmente hacerlo con los directivos, docentes, estudiantes, líderes comunitarios que siguen apostando a esta temática y su presencia hoy aquí lo ratifica. A la Universidad Católica Argentina, que nos ha prestado este maravilloso salón, sus instalaciones adyacentes para darle un marco de lujo a este evento, a la OEI, que nos sigue apoyando como institución, y a los distintos nodos del programa Uniservitate que nos acompañan. A los donantes y voluntarios, porque este evento es gratuito, con lo cual para poder llegar a ser un evento de este tamaño, de esta manera, es importante lograr agradecer a todos los que nos siguen apoyando, renovar el pedido que nos sigan acompañando y saben que cualquier colaboración, por pequeña que sea, nos ayuda a la continuidad. Son muchos años donde la organización viene trabajando en 6 vectores, apoyando a instituciones educativas y organizaciones sociales solidarias, capacitando en forma presencial, en forma virtual, investigando cuantitativa y cualitativamente sobre el aprendizaje y servicio solidario, publicando libros, materiales de difusión, asesorando a organizaciones, empresas, gobiernos para la implementación de programas y tejiendo redes, como la Red Iberoamericana y la Red Argentina de Aprendizaje y Servicio. Por último, una palabra especial a la iniciativa Uniservitate, que lleva la pedagogía del aprendizaje y servicio solidario a las universidades católicas en todo el mundo. Nacida a los inicios de la pandemia, se ha desarrollado de manera virtual y ahora presencial, con un muy relevante impacto que se va consolidando cada año más y más. Llegamos a este jueves habiendo tenido una semana muy interesante de reuniones y encuentros, desde el martes con un programa de visitas para los miembros de Uniservitate, de la Red Iberoamericana, y en el día de ayer con una jornada de investigadores de aprendizaje y servicio solidario junto a la UBA.
Y ahora finalmente un pensamiento personal. A veces cuando uno tiene que dar una charla, una exposición, intenta saber cuál es el patrón común del auditorio para entender de qué manera tiene que dirigirse. Y aquí es fácil porque lo que unifica a quienes participamos de este seminario es la búsqueda del bien común. Al enseñar los contenidos curriculares incorporando el servicio solidario, logramos que esos contenidos encuentren un sentido y mejoren la propia vida y la vida de los demás. Eso conlleva una mirada especial para identificar la necesidad, la vulnerabilidad y dar una respuesta. A veces el trabajo enfrenta dificultades y barreras. Las crisis y urgencias nos pueden desalentar. Encontrar en este seminario otras personas que están en la misma búsqueda nos alienta a seguir. Nos da motivos para creer que lo que hacemos no es en vano. Hay una fábula que seguramente como docentes la habrán escuchado más de una vez. No obstante, creo que viene bien recordarla hoy y resignificarla. Cuenta la fábula que un día hubo un enorme incendio en un bosque y todos los animales huían despavoridos, pues se trataba de un fuego terrible que asolaba todo a su paso. De pronto los animales vieron pasar sobre sus cabezas al colibrí, en dirección contraria, es decir, iba hacia el fuego. Les extrañó sobremanera, pero no se quisieron detener. Al instante lo vieron volar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Y pudieron observar este ir y venir varias veces repetidas hasta que se decidieron preguntarle al pajarillo, pues su comportamiento les resultaba harto extravagante. ¿Qué haces, colibrí?, le preguntaron. Voy al lago, respondió el ave, tomo agua con el pico y lo echo en el fuego para apagar el incendio. Los animales se echaron a reír. ¿Estás loco?, le dijeron. ¿Crees que vas a conseguir apagar el fuego con tu pequeño pico y tú solo? Bueno, respondió el colibrí, yo sigo haciendo mi parte. Ojalá sigamos cada uno haciendo lo que nos toca, nuestra parte, más allá del desánimo y el no vale la pena. Y encontrar en estos días el agua, que no solo refresca, hidrata, sino que muchas veces puede apagar incendios cotidianos. Muchas gracias. Para finalizar este acto de apertura, le damos la palabra al licenciado Luis Calderaro, subsecretario de Participación y Democratización Educativa, en representación del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Bueno, gente, ¿cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a los que vienen de otros continentes, en especial, ahí veía del continente africano, veía a algunos colegas de India, bueno, saludarlos porque en el día de ayer también llegaron a la Luna y dan cuenta de la capacidad tecnológica y cómo están a la vanguardia en uno de los temas trascendentes para la humanidad, y saludar a todos los que han venido desde otras latitudes. Como bien decía la locutora, vengo en representación del ministro Persic, amigo de Nieves Tapia. Y bueno, es un honor estar hoy acá en esta querida universidad, la primera universidad privada de la Argentina, para los que vienen de afuera, que ha cumplido y cumple una rectoría extraordinaria en materia de calidad científica, pero también de compromiso social. Y bueno, saludar en ese sentido tanto al rector como al vicerrector, ¿no? A Miguel Ángel y a Gustavo. Y bueno, y saludar también a Jorge, que realmente hace una tarea enorme y que recién nos conmovía con sus palabras. A mí me toca hablar en nombre del gobierno, del Ministerio de Educación, y quisiera hacer algo poco habitual que hacemos en general cuando nos toca estar en la gestión, que es pedir perdón, es pedir disculpas.
cuando las cosas no salen como uno quiere, como pasa en las relaciones de amistad, de pareja, de familia, para poder restañar y seguir, hay que pedir disculpas cuando las cosas no salen como uno quiere. Y hay excusas que conocemos y hay otras que las hemos dicho hasta el cansancio, pero lo que hay que decir cuando uno asume una responsabilidad pública es esto y tratar de seguir intentando. Y sobre todo en un lugar donde hay estudiantes, hay profes, uno cuando se acerca a la educación, se acerca a un mundo que en la Argentina ha significado el mundo de la movilidad social. Yo soy hijo de un plato docente y primer universitario en mi familia. Mi madre era docente, falleció hace muy poquito y bueno, obviamente no era ni una dirigente sindical, ni política, ni nada por el estilo, era un asistente social y siempre me enseñaba que en la escuela, como en la vida, se educa con el alma. Y la verdad que a veces a mí me toca recorrer ministerios y tantas estructuras y uno dice, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el corazón acá? Y en ámbitos como esto lo que tenemos que tratar es de formar profesionales con corazón, que no olviden en su tránsito de aprendizaje todas aquellas otras cosas tan importantes que hicieron como estudiar. Ir al barrio, al oratorio, preocuparse por el otro. Mire, yo traje anotado algunas de las cosas que se dicen en las escuelas, en cualquier escuela pública o privada de la Argentina. Uno llega a una escuela y hay carteles, y no carteles porque llega algún dirigente, ni mucho menos. Y el primer cartel que uno a veces encuentra es, si se burlan de un compañero no me río. Si veo a alguien triste le pregunto cómo está. Y en tiempos donde por ahí, acá se hablaba de la grieta y de los discursos antinómicos, pero en tiempos donde también se dicen livianamente, si querés consumir, consumí, si querés suicidarte, suicidate. Bueno, hay que poner una palabra acá. Uno de nuestros próceres argentinos, Belgrano, decía que fundar escuelas es sembrar almas. Y bueno, la escuela sigue siendo un buen lugar. Cualquier lugar educativo sigue siendo un buen lugar. Uno cuando entra en el proceso de aprendizaje, se baje en la estación que se baje, siempre es mejor que la estación anterior en la que llegó. Siempre. Y nos parece que es un poco por ahí. Es un poco en ver cómo construimos, a mí, de formar abogados y abogadas con corazón. Yo soy abogado, imagínense que es más difícil por ahí que en otra disciplina, pero tenemos que intentar hacer eso, construir una cultura del encuentro desde la educación. Y nosotros creemos que la educación nos hace más libre, no menos libre. Una persona con estudios tiene más posibilidades que una persona que no lo tiene. Y nosotros creemos, hablando de India, estuvimos en el G20 de educación. Nosotros seguimos creyendo que la educación es un derecho, no cualquier derecho, es un derecho humano fundamental, no una mercancía. Y hay que tener cuidado a veces cuando desde el mercado se proponen cosas que hace muchísimo tiempo en la Argentina hemos resuelto hacerla desde otro lugar. La ley 1420 del 8 de julio del 84 da cuenta de eso. Digo, hay acuerdos importantes en la Argentina. Una de las pocas políticas de Estado que hemos tenido es justamente en materia educativa. Tanto que nos cuesta juntarnos. Bueno, en materia de educación sí hemos podido tener acuerdos trascendentes y que han ido más allá de cualquier gobierno de turno. Y ojalá también la educación hoy en día vuelva a ser un lugar de encuentro y donde podamos construir los consensos para poder construir una sociedad mejor. Ese es el desafío. Nosotros, bueno, está Sergio que seguramente va a hablar de
del programa particularmente que tenemos desde el Ministerio o de otras acciones que nosotros creemos que han sido significativas en la mejora de la educación, y que cuando uno sale afuera, tanto que criticamos nuestro sistema educativo, la verdad que tenemos 14 años de educación obligatoria, estamos peleando por la sala de 3, por la universalización de la sala de 3, tenemos la universidad gratuita en la Argentina, la pública me refiero, que eso no sucede en la mayoría de los lugares del mundo, digamos, solamente, bueno, hoy está Alemania buscando algunos esquemas de desarancelamiento, pero digamos, son cosas que hay que decirlas, con mucho respeto, pero que dan cuenta de un sistema muy importante que tiene nuestro país y que bueno, que tenemos que seguir por ahí. Ojalá, estamos en tiempo electoral, ojalá podamos reflexionar y ojalá podamos dejar a quienes vienen atrás nuestro una sociedad mejor. De eso finalmente se trata, de que nuestros hijos, que nuestros nietos, nuestras hijas, nuestras nietas puedan tener un lugar en el que valga la pena vivir. Y Argentina se ha caracterizado por eso, desde nuestra Constitución, que hoy está en tensión también. Cuando uno leía el preámbulo, era un país abierto, el crisol de razas era abierto a que vengan desde cualquier lugar del mundo a habitar el suelo argentino y a poder desarrollar su vida, tener un proyecto de vida. Y obviamente nosotros creemos que la educación es uno de los elementos centrales para construir un proyecto de vida. Así que ojalá tengamos buena jornada. Venimos con más preguntas que respuestas y bueno, vamos a estar acá para escuchar. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes de este panel de apertura por sus palabras y continuamos con el desarrollo de nuestro seminario. Mientras terminamos los preparativos para este momento que es central desde hace 26 años en cada seminario internacional, les contamos que estamos participando de esta apertura más de 450 personas, como dijimos, con participantes de los 5 continentes. A continuación se desarrollará la ponencia La educación del futuro es hoy, a cargo de la profesora María Nieves Tapia, fundadora y directora de CLAIS. Modera Andrés Peregalis. Bueno, muy bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por la calidad y la calidez de este encuentro que vamos viviendo. Como recién se anunciaba, vamos a dar lugar al plenario. La educación del futuro es hoy. Ustedes conocen a María Nieves Tapia, voy a hacer una simple lectura y breve de su currículum, que es extenso, pero que siempre es bueno recordar y socializar con todos ustedes. María Nieves Tapia es fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. Entre 1997 y 2009 inició y coordinó los programas nacionales de aprendizaje y servicio del Ministerio de Educación argentino entre 1997 y 2010. Profesora de Historia, es miembro fundador de la Asociación Internacional de Investigadores en Aprendizaje y Servicio. Ha sido invitada a dar conferencias en universidades y organizaciones de los 5 continentes y ha formado parte de los jurados de numerosos premios educativos nacionales e internacionales, como el Premio Presidencial Escuelas Solidarias en Argentina y el Premio Internacional McJanet al Compromiso Social Universitario. En 2019 fue nombrada miembro de la Academy of Community Engagement Scholarship, ACES. Es autora de numerosos libros y artículos en varios idiomas, entre los cuales se destacan Aprendizaje y Servicio Solidario en el Sistema Educativo y las Organizaciones Juveniles y el Compromiso Social en el Currículum de la Educación Superior. Gracias, Andrés. Bueno, muy buenos días a todos, buenos días a todas, con algunos
Nos hemos estado viendo ayer en la jornada de investigadores, en encuentros varios durante la semana, pero todos los que llegan hoy, muy bienvenidos. Para nosotros siempre el seminario son 2 días de fiesta, de reencuentros y de nuevas amistades, de nuevos encuentros, como decía Jorge. Es lindo estar con gente que sabemos comparte nuestra misma preocupación por la educación, por la solidaridad y por construir un mundo mejor. Para los que sea la primera vez que vienen, siempre hacemos así como un brevísimo repaso de qué estamos hablando cuando hablamos de aprendizaje, servicio solidario. Todos los que estamos en educación sabemos que ahora está de moda hablar del aprendizaje en base a proyectos y parece como que es la ultimísima moda. Bueno, nosotros hace más de 26 años que estamos hablando de una forma de aprender en base a proyectos solidarios, que tiene toda la novedad y la innovación de cualquier aprendizaje basado en proyectos, pero que no son proyectos que se quedan dentro del aula, que no se quedan dentro de la escuela, que no diagnostican problemas o cuestiones ajenos, sino que trabajan codo a codo con la comunidad. La verdad es que es un movimiento pedagógico centenario. Yo tengo algunas amigas que se creen que lo inventé yo, el aprendizaje de servicio, y no. La verdad es que en América Latina hace casi 100 años que tenemos experiencias y en otras partes del mundo también. Como a veces pasa, quienes bautizaron a la criatura fueron 2 académicos norteamericanos en los años 60 que le pusieron aprendizaje servicio. Yo estaba en la primaria, ¿viste? Así que no tuve nada que ver. Pero esa pedagogía del aprendizaje servicio que tiene una tradición centenaria, hoy la UNESCO, en el último documento, mega documento de todos los especialistas del mundo hablando de cuál tendría que ser la educación para el futuro, la UNESCO dice, la educación del futuro tiene 3 grandes pedagogías que tienen que innovar la escuela y la educación superior. El aprendizaje en base a proyectos, la investigación y acción participativa y el aprendizaje servicio. Y la UNESCO habla del aprendizaje servicio como la educación del futuro, y yo veo acá algunos rostros en esta sala que hace 25, 30 años que están haciendo proyectos que quizás inventaron el aprendizaje de servicio antes de saber que había bibliografía, que había expertos, que había congresos. Y en ese sentido, por eso le puse ese título a la ponencia, porque acá estamos los que estamos haciendo la educación del futuro desde hace muchos años y que la queremos proponer a todos. Perdón. Mucha gente hace aprendizaje servicio y lo llama de distintas maneras. Ayer en la jornada de investigadores se presentaban ponencias de las prácticas sociales educativas de la UBA y de la Universidad de Tandil, y hacíamos la cuenta de que hay más de 30 universidades nacionales argentinas que tienen requisitos obligatorios, cursos obligatorios de aprendizaje de servicio, pero cada una le puso un nombre distinto, prácticas sociocomunitarias, prácticas integradoras, porque tenemos una gran creatividad, pero lo que hacemos para reconocer cuando una actividad, cuando un proyecto es realmente de aprendizaje de servicio es cuando tiene estas 3 características. Si hay una acción solidaria concreta, que está protagonizada directamente por los estudiantes. No es el voluntariado de los docentes, ni de los padres, tutores o encargados. Es el protagonismo de los niños, los adolescentes, los jóvenes o los adultos que se están educando. Y que está articulado intencionalmente con lo que se aprende. Que lo que le damos a la comunidad no es juntamos y repartimos alimentos no perecederos, sino que ponemos en juego lo que sabemos hacer, lo que aprendimos en el aula, sale del aula, aprende en la comunidad y vuelve al aula, y con todo lo aprendido tratamos de transformar la realidad. Alguna vez hemos comentado que si uno googlea solidaridad o voluntariado en las imágenes de Google, lo primero que aparece es esta imagen, las manos y el corazón.
Y, como diría mi hija, esto es el símbolo del voluntariado, a veces puede ser el símbolo de un voluntariado ñoño. Cuando mi hija dice ñoño es porque está hablando de esos voluntariados que tienen mucha buena voluntad, mucho corazón, que capaz le ponen las manos al barro, pero que son corazón sin cabeza, que son buenas intenciones sin pensamiento crítico, que es buenas intenciones sin la ciencia necesaria. Y en cambio, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, estamos hablando, sí, de involucrar el corazón y las manos, pero también de involucrar la cabeza. Y por eso es un proyecto educativo, porque en la reflexión queremos desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, que aprendan a interpretar la realidad, que aprendan a entender qué es lo que se necesita, a escuchar a la comunidad cuáles son las realidades más sentidas, y es solo a partir de esa escucha y de esa acción inteligente que ponemos en juego el corazón y las manos. Pestalozzi decía ya en el siglo XVIII que había que poner en juego cabeza, corazón y manos. Ahora el Papa Francisco lo puso de moda con el Pacto Global Educativo, que hay que poner en juego cabeza, corazón y manos, pero esto es lo que el aprendizaje-servicio hace desde el día 1. Y como nos gusta siempre hablar desde la práctica, cierro esta explicación de qué es el aprendizaje-servicio con un caso concreto, una escuela bastante cercana en el barrio de Belgrano, en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las 3 escuelas en la ciudad que tiene especialidad en óptica. Los alumnos egresan como técnicos en óptica. Y desde hace muchos años, el gobierno de la ciudad, cuando estaba el ministro de Educación, Daniel Filmus, que ahora es nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, se había identificado como un problema en las primarias públicas que muchos niños fracasaban en primer grado por algo tan simple como que no veían bien el pizarrón, porque ni sus familias habían detectado que eran cortos de vista y capaz no tenían los recursos para comprarle los anteojos. Y entonces el primer programa de aprendizaje-servicio del que participó esta escuela fue usar todos sus conocimientos para proveer de anteojos a los niños de las escuelas públicas que necesitaban anteojos. Y el proyecto fue tan motivador para los estudiantes que la escuela terminó instalando como parte de su proyecto una óptica solidaria, en donde los estudiantes experimentan todos los pasos de un profesional óptico. Tienen el mostrador donde reciben a los pacientes, reciben las recetas, reciben a vecinos que vienen del hospital, derivados del hospital público o de organizaciones comunitarias, de la parroquia, y entonces reciben la receta, prueban los anteojos, de ahí pasan al taller de la escuela. La escuela ha puesto alcancías en todo el barrio en donde se juntan anteojos viejos que los estudiantes reciclan los armazones para tener la materia prima con que fabricar esos anteojos y hacen sus prácticas de tallado de anteojos. Ahora ya no es tallado, es todo muy computerizado, pero producen los anteojos y reciben de nuevo a los pacientes, se los prueban y la gente sale con los anteojos listos. Fíjense que en esta experiencia, al mismo tiempo, se está desarrollando una práctica profesionalizante, una práctica educativa, que es mucho más concreta y mucho más práctica que lo que hubiera sido el viejo taller. Yo fui muchos años profesora de una escuela técnica y mis alumnos de la escuela técnica, las maquetas que armaban, si se mantenían en pie para que les pusieran nota, a los 10 minutos siguientes se desarmaban, no aguantaban, no funcionaban, a lo sumo se sacaban un 4 y no les importaba. En cambio, estos anteojos que tienen destinatarios concretos, todos tienen que estar para el 10. Y en ese sentido es calidad educativa y contribución a la salud de la comunidad al mismo tiempo. ¿Por qué decimos que el aprendizaje-servicio es una herramienta de calidad educativa? Porque como vemos en este caso, hace falta saber mucho más para modificar algo, aunque sea chiquito en la realidad, que para aprobar un examen.
Todos sabemos que un examen uno se puede copiar, puede zafar, puede justo que te pregunten lo único que hayas estudiado. En cambio, cuando uno tiene que actuar en la realidad, todo tiene que funcionar de 10. Sobre todo en nuestras experiencias latinoamericanas y en algunas que estamos viendo en otras partes del mundo, estamos viendo lo potente que es el aprendizaje servicio como herramienta de inclusión educativa. Porque, como decimos siempre, nadie es demasiado chico, ni demasiado pobre, ni demasiado especial, ni vulnerable, ni todas las palabras que queramos usar, como para no poder dar algo a los demás. En la foto son adolescentes con síndrome de Down que desde su taller de jardinería apadrinan a las plazas de la ciudad de Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, y han desarrollado todo un programa en donde estos chicos Down asesoran a jóvenes exdrogadictos de una organización comunitaria, a organizaciones barriales para que puedan tener huertas orgánicas, regalan plantines para que las familias puedan tener huertas familiares. Estos chicos no son los pobrecitos chicos Down, son los padrinos de la plaza, son los donantes de plantines, son los que ayudan a tener una mejor calidad de vida a su barrio. Y en ese sentido, nosotros hemos visto escuelas en contextos de encierro, en Argentina y en Uruguay, en donde los presos se convierten en donantes y en quienes sirven a su comunidad aún desde su condición de encierro, y hemos visto que todos son candidatos a hacer grandes proyectos de aprendizaje-servicio. Y finalmente, el aprendizaje-servicio sabemos que es una forma concreta y efectiva de formar para la ciudadanía. Yo soy de la época en que aprendíamos de memoria el preámbulo de la Constitución y los pactos preexistentes y era todo teoría porque igual teníamos gobiernos militares, así que era todo ciencia ficción lo que aprendíamos en educación democrática, pero por inercia parece que creemos que la ciudadanía, los chicos la van a aprender de nuestros discursos. Y la ciudadanía es una práctica que se aprende haciendo. Y en ese sentido, el aprendizaje-servicio hace que los chicos salgan a la cancha de la realidad y aprendan a jugar el partido de la ciudadanía donde hay que jugarlo, que es en la realidad. Y nos pone muy orgullosos que muchos proyectos de aprendizaje-servicio están trabajando en colaboración con sus municipios, en colaboración con sus gobiernos municipales, trabajando en colaboración con organismos del Estado para hacer alguna mejora para su comunidad. Hay muchas razones por las que podemos decir que el aprendizaje-servicio es una innovación educativa, es la educación del futuro. Algunas otras cosas las hemos conversado en otros seminarios. Yo simplemente quería retomar este tema que me parece que es un tema crucial. El documento de la UNESCO dice que el aprendizaje-servicio ablanda los muros de las aulas. Y me parece que es una linda metáfora, pero que nosotros sabemos que es mucho más que ablandarlas, que las traspasa y que genera un vínculo diferente con la comunidad del vínculo tradicional que tenemos. Yo ahí traté de expresar gráficamente dos modelos muy similares, el que mencionaba el padre Gustavo de la universidad como Torre de Marfil, ¿no? Que viene de la tradición medieval del aislamiento y que los científicos están separados del mundo de los legos, pero también en las escuelas a veces vivimos en una burbuja. Y yo he tenido directoras que si nuestros alumnos se peleaban en la vereda, si estaban en la vereda ya no era responsabilidad nuestra, así que hicieran lo que quisieran en la vereda. Bueno, estas ideas tan cerradas de lo que es la comunidad educativa es la inercia que arrastramos y es la tradición que arrastramos de la escuela del siglo XIX. Pero abajo de la franja de la comunidad que es tan ajena a esa burbuja y a la Torre de Marfil, también puse la imagen del comedor escolar. Porque lamentablemente en muchos de nuestros países la escuela es el último bastión del Estado en muchas localidades. Hay muchos espacios rurales en donde el único
signo de la presencia del Estado es la escuela, y la escuela es la única organización de la comunidad. Y aún en los grandes conurbanos y en momentos de crisis, parece que lo más importante que tiene que hacer la escuela es dar de comer. Y ahí es como que nos fuimos al otro extremo. Estamos tan abrumados por el peso de la realidad de nuestras comunidades que casi se desdibuja el rol educativo. Entonces, no queremos ser escuelas burbuja, no queremos ser apéndices del comedor, tampoco queremos ser lo que era políticamente correcto en los años 60. Esta imagen es de un libro de educación de principios de los años 60, de la escuela que tiende puentes hacia la comunidad. Es decir, nos asumimos que somos una isla y que la realidad está del otro lado del río. ¿Sí? Entonces hay que tender puentes. Y esto, bueno, ya es un paso adelante. Pero hay una imagen que me gustó mucho, que publicó el ilustrador de un diario que publicaba una experiencia justamente de aprendizaje-servicio de una universidad argentina, y que al ver esa experiencia el ilustrador había hecho esta imagen de una institución educativa enraizada en su comunidad. Y esto es lo que genera el aprendizaje-servicio, nos hace poner raíces en la realidad de nuestras comunidades y reconocernos como parte de un tejido comunitario, en donde estamos trabajando codo a codo con otras instituciones educativas, con los organismos del Estado, con las instituciones religiosas, culturales, económicas, con los que vengan. Ahí lo veo al profe de la técnica 3 de Mar del Plata, que una vez me regaló un cuadro de todas las organizaciones con las que venían trabajando para cuidar la calidad de agua del arroyo de la Tapera, y eran como 45. Entonces, aunque no lleguen a las 45 del proyecto marplatense, la verdad es que no hay un proyecto de aprendizaje de servicio que se haga solo. La escuela no trabaja sola en el aprendizaje de servicio, la universidad no trabaja sola. En ese sentido, y aquí está la innovación, no es solo que se ablandan las paredes del aula. Para nosotros la comunidad no es solo el lugar donde salimos a participar, es también un lugar donde aprendemos. Ayer en la jornada de investigadores me parecía extraordinario escuchar a científicos de matemática avanzada, álgebra y estadística, que trabajando con comunidades para hacer la práctica de estadística, el cuestionario lo habían redactado en base a lo que habían hablado con la gente de la organización comunitaria, que algunos no habían ni terminado la primaria. Que la universidad descubra que tiene mucho que aprender de la comunidad, que en la escuela reconozcamos que no somos los dueños únicos del saber, sino que tenemos mucho que aprender del territorio. De eso se trata el aprendizaje-servicio. También se trata, y hoy el rector de la UCA nos hablaba de la desfamiliarización que sufren tantos de nuestros chicos. Nuestros niños, nuestros adolescentes buscan modelos, buscan personas con las que puedan identificarse al pensar su proyecto de vida. Y no son solo los docentes solidarios, son también los líderes comunitarios que conocen a través de los proyectos de aprendizaje de servicio que pueden inspirarlos. Y en este sentido, el otro gran cambio, la otra gran innovación que trae el aprendizaje de servicio es justamente el rol que asumen los docentes. Acá esta tarima representa de alguna manera, ¿no?, el estrado, el formato tradicional que tenían las aulas universitarias, ¿no? La cátedra era un lugar alto desde donde el docente que tenía todo el saber lo impartía a sus alumnos. La verdad es que no solo nos bajamos de la cátedra, nos bajamos de la tarima, trabajamos junto con nuestros estudiantes, motivamos y enseñamos no solo por lo que decimos, sino sobre todo por lo que hacemos. Porque la solidaridad no les hacemos el discurso a los chicos, vamos con ellos a trabajar a la comunidad. Y en este sentido somos más facilitadores y acompañantes que protagonistas.
En el rol docente, convengamos que siempre tenemos una cosa así como histriónica y de yo soy el que estoy al frente y yo soy el que sé cómo es todo. Y la verdad es que en los proyectos de aprendizaje-servicio tenemos que corrernos para que sean los chicos los que hagan. Y en este corrernos no quiere decir dejarlos solos, sino ponernos en un rol de acompañamiento, de facilitar, de estar cerca, pero no de hacer en lugar de ellos. Una cosa importante es que el aprendizaje de servicio en general nos ayuda a hacer equipo con otros docentes, porque la realidad tiene la mala costumbre de no estar encerrada en el marco de las disciplinas. Y cuando salimos a la realidad nos encontramos que análisis algebraico 3 no puede resolver todos los problemas, sino que necesita incluso capaz de gente de la Facultad de Ciencias Sociales. Y que exactas y sociales trabajen juntos es uno de los milagros que produce el aprendizaje-servicio. Como produce el milagro en las escuelas que la de historia, el de matemáticas, la de plástica se junten y hagan un mismo proyecto. Hace un par de años en un programa de CLAIS en Uruguay hicimos un trabajo de encuesta a los docentes y uno de los docentes decía algo que me pareció muy gráfico. Decía, el aprendizaje de servicio nos ayudó a salir de nuestras quintitas. Y esto de salir de la quintita me pareció que era una imagen preciosa de cómo el aprendizaje de servicio nos ayuda a generar equipos, o sea, trabajar juntos con nuestros alumnos, con los otros docentes, con la bibliotecaria, con el portero que no tiene que abrir la puerta los sábados, con toda la comunidad educativa para cambiar juntos la realidad. La foto esa la puse a propósito, es el profe de Huerta de la escuela de Futalaufgen, que es una escuela que desde hace años está colaborando en la reforestación del Parque Nacional Los Alerces después de incendios que devastaron un bosque nativo. Y me encanta esa imagen del profe cargándole la mochila al estudiante. El que cultivó los plantines durante todo el año fue el estudiante. Y el docente le está cargando la mochila para que pueda subir al cerro y plantar esas araucarias, esos alerces. Y me encanta esa figura porque nosotros somos los que les cargamos la mochila a los chicos de saberes, de competencias, de confianza en que ellos pueden, pero después dejamos que sean ellos los que carguen la mochila y suban a la montaña y planten su árbol. Perdón, me salté. Entonces, decíamos, este documento, para los que no lo tengan, la presentación después va a estar en internet y la pueden buscar y descargar. Reimaginar nuestro futuro juntos, un nuevo contrato social para la educación. ¿Qué es lo que está diciendo la UNESCO post-pandemia? Y esta es la única diapositiva de diagnóstico que voy a poner porque los diagnósticos los sabemos todos. La UNESCO empieza diciendo lo que sabemos todos, que el estado actual de la humanidad, del planeta, la verdad que asusta, ¿no? Uno ve junta la foto de todas las calamidades, habidas y por haber, asusta. Pero la UNESCO plantea que frente a estos escenarios tan catastróficos, uno puede quedar paralizado y mucha gente está como abrumada por la realidad y no sabe para dónde salir. Hay muchos que se refugian en identificar quién es el enemigo que tiene la culpa, ¿no? Y las polarizaciones y las fragmentaciones que vemos en todo el mundo son fruto de esto, que todo esto no puede ser culpa mía, tiene que ser culpa de otro, y entonces delegamos las responsabilidades. Y está finalmente este tercer camino que propone la UNESCO como camino para resolver los problemas sociales y para encauzar la educación del futuro. Que dice, reimaginar el futuro juntos exige pedagogías que fomenten la cooperación y la solidaridad. Porque parte de algo que
nosotros creemos que es casi sentido común. Ninguno de los grandes problemas de la humanidad, desde el calentamiento global hasta la fragmentación social, son problemas que podemos solucionar a título individual. El individualismo capaz sonaba muy razonable en el siglo XIX, pero la verdad que a esta altura del siglo XXI pensar que el esfuerzo individual por sí solo va a cambiar la realidad es francamente ingenuo. Necesitamos aprender a colaborar, aprender a trabajar juntos. Ya lo decía el primer Delors de la UNESCO. Y ahora este documento lo retoma. Necesitamos aprender a colaborar, aprender a ser solidarios. Y como todos los grandes documentos de los grandes especialistas, dice cosas muy lindas que al docente de a pie nos puede sonar un poquitito como demasiado exigentes, ¿no? Porque dice, se exige un aprendizaje participativo, colaborativo, de resolución de problemas, interdisciplinario, intergeneracional e intercultural. Y uno termina de leer ese párrafo y ya quedó cansado. Lo interesante es que este documento no solo propone este gran horizonte, sino que también dice, bueno, ¿cómo se puede hacer? Porque conseguir todo esto con el viejo formato de la lección, que yo llego con mi clase preparada, la expongo, tomen nota, hagan el cuadro sinóptico, lean de página tal a página tal y después rinden la prueba, eso ya no funciona más. Y entonces ahí es donde nos dice que los tres grandes caminos pedagógicos para el futuro son los enfoques educativos basados en problemas y basados en proyectos, la investigación y acción participativa y las pedagogías comprometidas con la comunidad y el aprendizaje-servicio. El año pasado cumplíamos los 20 años de CLAIS y decíamos que el regalo de cumpleaños que nos había hecho la UNESCO era que es la primera vez que mencionan al aprendizaje-servicio con nombre y apellido, así que gracias a la UNESCO. Yo me quería detener este año, y ahora entramos como en el nudo central de mi presentación. Voy a ver los tiempos como venimos. Bueno, ahí estamos, ya estamos, ya estamos. La UNESCO dice, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea las Naciones Unidas es que los estudiantes sean ciudadanos globales que requieren conocimientos y competencias para construir futuros sostenibles en un mundo cada vez más interdependiente. A mí de esta definición lo que me gusta es que no está solo el ideal de que seamos ciudadanos globales, hay que tener los conocimientos y las competencias para saber cómo hacerlo. Porque buenas intenciones tenemos todos sabemos hacer en jardín el dibujito de abrazar al planeta el Día de la Tierra, pero después hay que saber cómo se hace para cuidar y proteger al planeta. Hay que saber cómo se hace para resolver los problemas de la pobreza. Y en ese sentido, y este es un tema que va a recorrer todo el seminario, la UNESCO dice que los propios objetivos de desarrollo sostenible pueden ser casi como el currículum de la educación del futuro. Dice, pueden estructurar un aprendizaje interdisciplinario basado en problemas y proyectos que ayude a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y capacidades para avanzar en todo el abanico de proyectos. Esto que la UNESCO plantea como un objetivo a futuro, la verdad es que nosotros ya lo estamos haciendo. Hace 3 años la Red Iberoamericana publicó un libro coordinado por 2 colegas españolas sobre objetivos de desarrollo sostenible y aprendizaje-servicio. Y la verdad es que si uno mira todos los objetivos, los tienen en su carpeta, así que no me voy a detener en cada uno de los 17, pero sí lo que sabemos es que detrás de cada uno de los 17 objetivos hay experiencias concretas de aprendizaje-servicio que algunas se vienen haciendo desde antes de que las Naciones Unidas inventaran los ODS. Entonces, lo que queremos hacer en este seminario, y para eso le vamos a dedicar toda la tarde de mañana, es justamente a compartir lo que ya venimos haciendo de estructurar proyectos de aprendizaje-servicio en torno a los ODS. Y por eso elegimos esta estructura que se ha dado a las propias Naciones Unidas
los objetivos en torno a las personas, al planeta, a la prosperidad y a la paz y las alianzas y asociaciones. Y los invito a, después les van a explicar la dinámica que inventamos en torno a los ODS y a participar activamente de estas sesiones. Los ODS, como ven, no abarcan solo lo ambiental ni solo lo social, sino que actúan en torno a este concepto que hoy se está popularizando de ecología integral. Yo tomé la definición del documento Laudato Si, que es un documento del Papa, pero que muchas organizaciones ambientalistas están tomando, porque dice que una ecología integral es una forma abarcativa de aproximarse a los problemas, en donde simultáneamente se combate a la pobreza y se busca cuidar la naturaleza. Hubo tiempos en donde pensábamos que la ecología era salvar a la ballena o limpiar a los pingüinos solamente. Y eso es una parte. Pero la verdad es que hoy los problemas ambientales nos afectan a todos, pero también afectan sobre todo a las poblaciones que son más vulnerables. Y en ese sentido, lo social y lo ambiental son una sola realidad. Y esto nosotros lo venimos viendo hacer en proyectos de aprendizaje-servicio que están abordando al mismo tiempo cuestiones sociales y ambientales. Las escuelas de construcción en Montevideo, en Uruguay, que enseñan técnicas de autoconstrucción a mujeres jefas de familia para que puedan tener una vivienda digna y que de esa manera están mejorando el hábitat urbano, pero al mismo tiempo están apuntando a disminuir la pobreza. Los estudiantes africanos que desde la universidad forman a líderes comunitarios en las nuevas tecnologías para que puedan desarrollar comercio electrónico, para que puedan generar nuevas fuentes de desarrollo. Están trabajando simultáneamente en varios objetivos de desarrollo sostenible. Se puede trabajar para los objetivos de desarrollo sostenible desde el jardín de infantes, como lo hacen los niños de este centro materno infantil en la periferia de São Paulo, en Brasil. Se puede hacer en la secundaria, como lo hace esta secundaria pública de un pueblo que estaba en la lista de pueblos en extinción porque todo el mundo emigraba y que la escuela recuperó el pasado histórico, logró que el pueblo fuera declarado monumento histórico provincial, que entrara en el circuito turístico de la provincia y ahora esa escuela tiene orientación en turismo porque es un centro turístico provincial. Hasta la universidad, en donde muchas universidades están haciendo proyectos realmente de alto impacto en la calidad de vida, como en este caso que son estudiantes de la Universidad de Lovaina, de Louvain, con la Universidad de Kinshasa en el Congo, que estudiantes africanos y europeos trabajan juntos para mejorar la infraestructura educativa y urbana de una población rural. Entrando en la última parte, todo esto está muy lindo, pero tenemos que tener un poco de autocrítica y saber que no cualquier proyecto de aprendizaje-servicio contribuye al desarrollo sostenible. A veces son proyectos chiquitos que están empezando, que estamos haciendo todo lo que podemos hacer y eso está muy bien, pero necesitamos como apuntar más alto. Como vieron que las redes están llenas de 5 soluciones para adelgazar en una semana, yo les voy a dar 5 puntos para tener en cuenta que no van a funcionar en una semana, pero que les pueden servir para ir pensando y repensando sus proyectos. El primero es qué importante es planificar. El rector comentaba al principio que una de las cosas que habían hecho para institucionalizar el aprendizaje de servicio en la universidad era planificar. El año pasado distribuimos ese manual que hicimos para los 20 años, que lo pueden descargar gratis de la web. Hay etapas que son sugeridas, que después cada uno las adapta a su propio proyecto, pero no hay por qué tampoco descubrir la pólvora o tratar de inventar cosas que ya están inventadas.
Este itinerario que proponemos para planificar un proyecto está basado en la experiencia de muchos de nosotros de que hay pasos que hay que tener en cuenta. Uno a veces tiene la tentación de, tuvo una idea y va y cae en paracaídas en la comunidad. Y entre la primera motivación y el momento de ejecutar el proyecto, necesitamos darnos el tiempo de hacer buenos diagnósticos, en lo posible participativos, de escuchar a la comunidad qué es lo que necesita, de diseñar y planificar quién se va a encargar de qué cosa. Bueno, todas estas cosas que quizás suenan más aburridas, pero que son también parte del aprendizaje que necesitan hacer nuestros chicos. No se cambia el mundo con un clic. Las nuevas generaciones piensan que basta con apoyar una causa poniéndole un like y que con eso ya están hechos. Y la verdad es que transformar la realidad lleva tiempo, esfuerzo y planificación. Y eso necesitamos hacerlo. Y quienes estamos a cargo de los proyectos, necesitamos saber que parte de esta planificación tiene que ver con dónde enfocamos los esfuerzos, que no podemos estar dispersos en 20 objetivos y en 20 lugares, que tenemos que saber con quiénes queremos trabajar, quiénes van a ser nuestros aliados y también qué duración tiene que tener el proyecto y qué intensidad tiene que tener nuestro trabajo para que dé resultado. Porque a veces hay proyectos que necesitan de varios años y tenemos que planificar que sean varias camadas de estudiantes que trabajen en ese proyecto. Y hay otros en que quizá podemos empezar y terminar un proyecto en un cuatrimestre. La segunda cosa, y esto creo que nunca lo enfatizamos lo suficiente, es, no son buenos proyectos de aprendizaje-servicio. No formamos a la ciudadanía si no hay reflexión sobre la práctica. Ya el viejo John Dewey nos decía que no aprendemos de la experiencia, aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Y en ese sentido sabemos que la reflexión tiene que ser planificada, continua, desafiante. No es simplemente decir, ¡ay, fue re lindo! No alcanza con eso. Necesitamos ir a fondo y hacernos también las preguntas difíciles. En una publicación del Ministerio de Educación de Argentina, del Programa de Educación Solidaria, hacía esta lista de temas que incluyen los contextos socioeconómicos y políticos, los valores y derechos, no solo las dinámicas grupales y qué también nos sentimos, sino también qué aprendimos y cómo autoevaluamos cuánto aprendimos. De esto podría seguir hablando toda la mañana, así que les dejo solamente 2 recomendaciones. Una publicación de herramientas, que tiene herramientas también para la reflexión, que hicimos con el Ministerio de Uruguay y la Oficina de Uruguay de CLAIS, y un sitio web de la Universidad Católica de Chile que está dedicado exclusivamente a la reflexión y que tiene muchísimos materiales muy interesantes, así que se los recomiendo. La tercera, y esta puede sonar a que es solo para las universidades, pero que es también para las escuelas. Para poder impactar en el desarrollo sostenible necesitamos investigar, todos. Primer grado necesita saber cómo se hace para cultivar los plantines de araucaria y los universitarios necesitan investigar lo que necesitan saber para transformar la realidad. Investigar para solucionar es mucho más exigente que investigar para describir. Las universidades están llenas de diagnósticos, pero lo que necesitamos son soluciones. Y este es el tipo de investigación que necesitamos. Para ser realmente solidarios tenemos que ser rigurosos en nuestras investigaciones. Y nos alegró mucho ayer encontrar en la jornada de investigadores que crecen las investigaciones rigurosas sobre aprendizaje de servicio. Y acá, y espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir, me parece que esto es más urgente que nunca, reivindicar el método científico en tiempos de la anticiencia, en tiempos de los antivacunas, en tiempos de donde hay organizaciones que en los países que tienen las universidades mejores ranqueadas tienen asociaciones que están convencidas que el planeta es plano, que la Tierra es plana y que nadie nunca llegó a la Luna.
En épocas de posverdad, posciencia, anticiencia y de noticias falsas, es más urgente que nunca educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes en el pensamiento científico y vincular el desarrollo del pensamiento científico a la transformación de la realidad. La ciencia no es una opinión más. Un pensamiento crítico y riguroso no es una opinión más. En ese sentido, me parece que el aprendizaje servicio necesitamos que se ponga riguroso en este sentido, porque como decíamos, el corazón está muy bien, pero no tenemos que perder la cabeza. Todos los proyectos de aprendizaje servicio tendrían que tener este sticker del objetivo 17, porque todo lo hacemos con alianzas. Alguien alguna vez escribió: la escuela sola no puede y no debe. Y los que hacemos aprendizaje servicio sabemos que necesitamos aprender a tejer redes y no solo a tolerar la diversidad, sino a valorarla y aprender de todos y de cada uno. Y el último punto, vuelvo a lo del principio. Necesitamos ciudadanos bien formados. A veces nos preguntamos qué planeta le legamos a nuestros hijos. Como educadores nos tenemos que preguntar qué ciudadanos le legamos a nuestro planeta. Ayer en la jornada de investigadores, el representante de la OEI traía a cuento estadísticas preocupantes del número de adolescentes y jóvenes que ya no creen en la democracia. En un país que nos costó mucho reconquistar la democracia y que estamos cumpliendo 40 años de democracia, que a los de mi generación todavía nos parece un sueño y nos parece mentira, pero nuestros jóvenes y adolescentes están perdiendo la fe en la democracia porque no la ven funcionar. Y en ese sentido me parece que nosotros tenemos todos que recuperar la dimensión de ciudadanía en nuestros proyectos, pararnos en la importancia del pensamiento crítico, la importancia de aprender a vivir juntos y la importancia de aprender a trabajar juntos para el bien común. Porque habrá algunos proyectos que serán específicos de temas de ciudadanía, como los de los chicos de Bariloche, que consiguieron que el municipio aprobara que la presentación de leyes la pudieran hacer también los adolescentes de 16 años que ya pueden votar, que también pudieran presentar proyectos de ley, los estudiantes que capacitan a sus conciudadanos en cómo participar, pero todos los proyectos tendrían que incluir la dimensión ciudadana en cada etapa del itinerario. Desde qué nos motiva en relación al bien común, cuáles son las responsabilidades del Estado en la problemática que estamos abordando. No es función de la escuela poner el semáforo ni ocuparse de todos los problemas. Hay un rol del Estado que tenemos que respetar y que tenemos que demandar del Estado que lo cumpla. ¿Qué información necesitamos de los organismos públicos? ¿En qué necesitamos que nos apoyen? ¿Qué les vamos a reclamar? Bueno, la reflexión en torno a la dimensión ciudadana tiene que ser central a todos nuestros proyectos. Muchos de los extranjeros conocerán o no a Mafalda, es nuestra caricatura nacional, y Mafalda era una niña de primaria y cuando la maestra le pregunta a su compañerito una palabra que empiece con P, dice, capaz que dice esa mala palabra. Y está pensando en otra palabra que empieza con P. Manolito dice política y Mafalda dice y la dijo nomás. A veces le tenemos miedo a la dimensión política. Y, ojo, no quiere decir que los proyectos de aprendizaje de servicio tienen que ser partidarios, todo lo contrario. Pero sí tienen que abrazar la dimensión de la política como búsqueda del bien común. Y no tenerle miedo a las problemáticas políticas y no tenerle miedo al diálogo con las autoridades políticas. Hay una frase que le atribuyen a Margaret Mead y con la que quería terminar, que dice que nunca hay que dudar de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo, porque es lo único que alguna vez lo ha hecho. Y si pienso desde el grupito de pescadores, de 12 pescadores y
otros oficios menores que rodeaban a Jesús en Palestina, hasta el grupo de jóvenes estudiantes que en la Universidad de Cochabamba encendieron la primera chispa de las revoluciones de independencia en Sudamérica, siempre han sido pequeños grupos de gente comprometida y seria los que han desencadenado los cambios. Acá somos 450, podemos ser pocos en comparación a los males del mundo, pero somos la punta del iceberg de muchos otros a los que ustedes representan. Así que nosotros creemos que sabemos cómo se hace la educación del futuro y acá en estos días la estamos haciendo presente y la estamos compartiendo. Muchísimas gracias. ¿Todos los lentes tienen que estar para el 10? ¿Todos los lentes tienen que estar para el 10? Hay que saber más y mejor, o los proyectos de aprendizaje y servicio promueven que se sepa más y mejor, distinto, pero no menos. Los presos son donantes, dijo Nieves, ¿no? Esto de la pedagogía del don. La ciudadanía es una práctica que se aprende haciendo. La ciudadanía es una práctica que se aprende haciendo. Cómo trabajar con otros, los proyectos de aprendizaje y servicio abonan el trabajo en equipo. Los nuevos formatos, el desafío de ablandar los muros, pero también cambiar la gramática de la orientación en que se distribuye el aula, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Facilitamos para que ellos crezcan, dijo Nieves, ¿no? Facilitamos para que ellos crezcan y sean protagonistas. Espera, porque estoy viendo... Si anotan alguna pregunta, se la hacen llegar a los que están parados al costado. Ahí está. Anímense. Sí. Esperamos. Urge educar en el pensamiento crítico y en el pensamiento científico, decía Nieves, todo el trabajo de las redes. Y por último, esta cuestión ética y política y yo diría profética también del aprendizaje-servicio de denuncia y de anuncio. Nieves, si me permitiste hago una pregunta mientras van llegando otras. ¿Cómo es el vínculo entre la experiencia y las políticas y las experiencias y todo el rol de la institucionalización del aprendizaje-servicio y los ODS y el currículum? Si nos podés también arrimar alguna reflexión sobre eso. Es interesante, en la sala hay varias personas que son autoridades universitarias o directivos de escuelas, tenemos también algunos funcionarios y siempre está este debate de si las cosas tienen que crecer de abajo para arriba o de arriba para abajo. Y en nuestra experiencia del aprendizaje-servicio es que lo ideal es que se den las dos cosas al mismo tiempo. A veces hay países en donde el aprendizaje-servicio ha ido creciendo muy lentamente desde la experiencia de las escuelas secundarias o de las universidades y a partir de esa experiencia en algún momento los funcionarios se iluminan y deciden acompañarlas. En otros países han venido desde las políticas. Pienso en Estados Unidos hubo un movimiento desde abajo, pero en 1990 hubo una ley que le dio impulso y recursos durante más de una década a las políticas. Creo que en las instituciones, en pequeña escala, pasa lo mismo. Cuando hablamos con los docentes dicen, ay, pero me gustaría que mi director me acompañara más y nos apoyara más. Y cuando hacemos cursos para directivos, el directivo nos dice, ay, no sé cómo motivar a mis docentes. Bueno, la verdad es que necesitamos ponernos todos de acuerdo y empezar por donde se puede empezar. Mi consejo es, si hay que empezar y uno es un docente raso o es la bibliotecaria, conocemos experiencias que han empezado porque la bibliotecaria leyó un libro de aprendizaje-servicio y le propuso el proyecto a una docente amiga y de ahí empezó a crecer. Así como hay escuelas en donde llega el director y pasa como le pasó a Andy Furco, que su director le llegó con la última nueva moda y Andy se asustó, pero resultó ser el aprendizaje-servicio, le encantó y aquí está. Entonces, empiece desde abajo o empiece desde arriba, lo importante es que empiece.
El segundo paso es que haya masa crítica, que dejemos de ser los francotiradores y los únicos locos que hacemos estas cosas y convenzamos a otros y consigamos aliados comunitarios y estudiantes que estén entusiasmados, y a partir de que se forme esa masa crítica, ahí podemos empezar a pensar en que se convierta en parte de la cultura de la institución. Hay escuelas en donde hace 35 años que se hace aprendizaje-servicio y que han cambiado de directores, de docentes, los docentes ya se jubilaron, algunos fallecieron, pero se sigue haciendo aprendizaje-servicio porque ya forma parte de la identidad de esa escuela. En las universidades necesitamos políticas, necesitamos lineamientos que sean parte de la identidad de la institución, que estén reguladas para que no sean cosas que dependan de la buena voluntad del docente de turno o del apoyo del rector de turno. Bueno, me parece que empezaron a llegar preguntas. Sí, empezaron a llegar y queremos que sigan llegando, así que anímense a escribir y a compartirlas con los miembros de CLAI que las arriman hasta aquí. Bueno, una pregunta desde Colombia. Ya que es la educación del futuro, ¿qué relación más fuerte se puede establecer entre innovación y aprendizaje-servicio? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿cómo hablar de la escuela que no es puente? Es algo muy arraigado en el discurso pedagógico y se ve que es una pregunta un poco irónica, que es de Uruguay. Así que, bien, ¿hay otra más? Sí, aquí esta pregunta es de África y dice cómo se pueden lograr los objetivos del desarrollo sostenible en el trabajo con la comunidad y con las aulas, articulando educadores y estudiantes. Yo voy a juntar la pregunta de Daniel García de Colombia con la pregunta de la escuela que no es puente, en este tema de la innovación y lo que yo llamo la inercia del pasado. Yo soy de historia, así que no voy a explicar el fenómeno físico de la inercia, ustedes lo googlean, pero yo tengo claro que por inercia uno sigue haciendo cosas como se hicieron antes, como nos lo enseñaron antes, como siempre se hizo, y que lo más difícil es romper la inercia. Cuando innovamos es cuando nos animamos a poner el freno y decir, hasta acá llegamos, y ese envión de siempre se hizo así, lo cortamos. Como les decía, hay muchos aspectos en donde el aprendizaje-servicio es innovador y corta con el pasado. Corta en cuanto al rol docente, corta en cuanto al protagonismo de los estudiantes, corta en cuanto al vínculo con la comunidad. Y en ese sentido, por supuesto que hay muchas escuelas en donde todavía conciben a la comunidad educativa con algo que casi como, porque no queda otro remedio, incluye a las familias de los estudiantes. Pero casi, bueno, que no se metan mucho porque la comunidad educativa somos los educadores. Y la verdad es que esa concepción tan cerrada de la comunidad educativa es contra lo que nosotros estamos luchando. Y tenemos que tenerle paciencia porque los cambios de fondo, los cambios que afectan a la cultura, no se producen tan rápido como los cambios tecnológicos. Yo, miren, soy de vieja de historia de los tiempos en que estudiábamos al maestro Fernán Brodel, que decía que en la historia hay tiempos cortos, tiempos medios y tiempos largos. El ejemplo de los tiempos cortos es lo que duran los ministros de Economía en Argentina. El ejemplo de los tiempos medios son las coyunturas, que viene la sequía, que viene el niño, que viene la niña, que viene la inundación. Bueno, esos son las coyunturas, los tiempos medios. Pero hay cosas que solo cambian en los tiempos largos, lo que Brodel llamaba los tiempos de lo civilizatorio, la manera en que enterramos a nuestros muertos, la manera en que cuidamos o no a nuestros ancianos, la manera en cómo nos educamos. Esas son cosas que cambian solo en los tiempos largos y hay que tenerles paciencia. Pero una vez más, hay que tenerle fe a lo que un grupo pequeño de docentes solidarios y comprometidos puede hacer para transformar la realidad.
Muchas gracias, Nieves. Aquí hay más preguntas. Había una de África que no contesté. Sí, la de los estudiantes, los objetivos de desarrollo sostenible, el aprendizaje-servicio y el vínculo con la comunidad. A mí me parece, y agradezco esta pregunta desde, me parece un estudiante africano, me parece que sobre todo los estudiantes universitarios tienen que tener el cuidado de entrar en puntas de pie en las comunidades, porque el desarrollo no se impone a las comunidades, el desarrollo se construye con las comunidades. Y hablando de las inercias, sobre todo las universidades han tenido una tradición de irrumpir en la comunidad con el peso de nuestra ciencia y saber, sin escuchar lo suficiente y sin respetar lo suficiente los saberes autóctonos, los saberes nativos, los saberes populares. Tiene que ser siempre un diálogo y es bueno que los estudiantes universitarios se entrenen en el diálogo para que después puedan ejercer también sus profesiones en diálogo con la realidad de sus pueblos. Bueno, acá hay una pregunta un poquito extensa, pero creo que es compleja y abarca distintas cuestiones, así que voy por ahí, que es de Chile, de Quillota, Colegio Técnico Profesional. ¿Cómo convencer a un docente de matemáticas que es reacio a las metodologías activas, como lo es A+S, para trabajar un proyecto de alfabetización en vocabulario jurídico para una junta de vecinos en una comunidad? Bueno, a ver, no tenemos que tener prejuicios contra los profesores de matemáticas, empecemos por ahí. Ayer justamente les recomiendo a todos, vamos a publicar todos los trabajos de la jornada de investigadores. Una de las ponencias que seleccionamos para comentar ayer fue justamente de la carrera de matemáticas de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, en donde los matemáticos están haciendo aprendizaje de servicio, así que todas las materias pueden hacer aprendizaje de servicio. Dicho eso, hay dos cosas. La primera es que si bien el aprendizaje de servicio por naturaleza es interdisciplinario, no es obligatorio que siempre todos, absolutamente todos los docentes de la escuela participen en el proyecto. Porque si nos ponemos eso como objetivo primero, nos vamos a pelear inútilmente con un montón de gente. Entonces, mi consejo es, primero hay que tenerle paciencia al tiempo de cada uno. Y le dedico al docente chileno la experiencia de una escuela de un pueblito del norte de Santa Fe, en el litoral argentino, un pueblito que se llama Ramona, que cuando cumplieron los 15 años de su proyecto de aprendizaje de servicio, vinieron al seminario. La docente de biología que había empezado el proyecto de cuidado del agua y prevención del envenenamiento por arsénico por la napa de agua, y la última docente que se había sumado al proyecto 15 años después, que era la docente de matemática, que se había sumado al proyecto para enseñarles estadística a sus alumnos, para hacer las estadísticas de los 15 años de resultados del proyecto. Y a mí me encantó la honestidad intelectual de esta docente de matemáticas que decía, yo la veía a Raquelita corriendo para arriba y para abajo con los chicos y yendo al hospital y al municipio y decía, esta chica va a terminar mal. No sé por qué se meten estos líos. Pero después empecé a ver cuánto la querían los alumnos a Raquel, cuánto estudiaban para su materia, qué bien que les iba en las materias que trabajaban con Raquel y me empezó a dar envidia. Y al final terminé sumándome al proyecto y estoy recontenta de hacer aprendizaje de servicio. Entonces, estoy sintetizando mucho, pero básicamente esa fue la historia. Así que téngale paciencia a su colega de matemática que ya va a llegar. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, junto a algunas que van por el lado de cómo motivar a los docentes y cómo conseguir recursos. También dice aquí cómo se genera el ingreso de recursos para realizar los proyectos. Y después
una serie de preguntas que iba por este lado de la tensión entre competencias, conocimientos rigurosos, pruebas estandarizadas de Chile. Bien. A ver, vamos con la primera. Cuando diseñamos el itinerario por primera vez, no habíamos puesto como primera etapa la motivación. Y después nos dimos cuenta que es el punto crucial, cómo motivamos. Tenemos poco tiempo, así que digo dos cosas muy breves. Nadie se motiva sobre algo que no conoce. Entonces, es importante dar a conocer la propuesta, acercar la bibliografía, proponer una experiencia, contar una historia. Ustedes ahora vuelven y les cuentan qué lindo que fue el seminario, que escucharon esta experiencia, que mirá que lo que hacen en esta universidad africana, mirá lo que hacen en esta escuela rural. Llevemos historias, porque al menos en mi experiencia, primero como docente y después como promotora de aprendizaje de servicio, los docentes estamos saturados de teorías y de expertos que nos dicen que estamos haciendo todo mal y que tenemos que empezar de cero con la última moda. Entonces, hay un cansancio que es entendible. Y por eso lo único que realmente convence a un docente es ver que a otro docente le fue bien haciendo lo que está haciendo. Entonces, lo que más motiva es ver buenas prácticas de aprendizaje de servicio. Cuando yo veo que la escuela de al lado, que tiene los mismos problemas que yo, que tiene el mismo presupuesto que yo, y que tiene todas las dificultades, pero que está haciendo estos proyectos que entusiasman a los estudiantes, ahí es donde me motivo. A ver cómo hiciste. Pero esto que hacen ellos, yo también lo puedo hacer. Entonces, hay que generar una sana emulación. Hay que proponer experiencias que sean imitables y que sean inspiradoras para otros. Y dar a conocer, para empezar por ahí. Eso es la motivación. La segunda cosa muy importante, estamos en América Latina, los aquí presentes de países ricos pueden no escuchar esta parte. Si ustedes viven en un país con grandes donantes, en donde el Ministerio de Educación les da muchísimos recursos, bien por ustedes, pero creo que no hay nadie de Finlandia, así que vamos a hablar para el resto. Una de las cosas que nuestros chicos necesitan aprender es que no se cambia el mundo gratis. Que cambiar el mundo requiere esfuerzo, pero también requiere de recursos. Aunque sea los 4 pesos que se necesitan para comprar la manguera para regar la huerta o los 4 pesos que se necesitan para comprar los útiles para hacer el apoyo escolar. Y ayer en un grupo más reducido decíamos, al menos en América Latina, quien no ha organizado una venta de empanadas, una venta de rifas, una mesa de dulces, una kermés, no existe. Porque todos los que hemos hecho alguna vez alguna actividad social tuvimos que conseguir la plata para hacerla. Y en ese sentido, esa puede ser una oportunidad de aprendizaje en sí misma. Porque hay que aprender a gestionar los recursos, hay que aprender a hacer un presupuesto, saber cuánto se necesita, qué se necesita. Y después hay que darle espacio al desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Miren, yo me acuerdo una de las primeras experiencias de la que yo aprendí muchísimo. La primera experiencia ganadora del Premio Presidencial de Escuelas Solidarias en Argentina era una escuela técnica de Mendoza que habían tomado contacto con un adolescente que había quedado sin movilidad por un accidente automovilístico y necesitaba una silla de ruedas que su familia no le podía comprar. Y para estos adolescentes de la escuela técnica, pensar que uno se tenía que quedar encerrado en su casa, en la cama, sin salir a ningún lado, era la peor pesadilla. Entonces decidieron construir una silla de ruedas. Fueron a espiar a la ortopedia local y vieron que las sillas de ruedas eran alemanas y usaban unas ruedas muy finitas y tenían un tablero electrónico. Y los chicos inventaron una silla de ruedas que funcionaba
con las ruedas de bicicleta de montaña, bien gruesas, bien baratas, que en vez de tablero electrónico le pusieron un joystick de computadora y con unos pocos pesos que consiguieron de un donante, compraron los materiales y construyeron la silla de ruedas. Hay escuelas que van al cementerio de autos de la ciudad para conseguir los metales, para construir molinos de vientos para comunidades de la Patagonia y darles energía eólica. El ingenio ayuda a conseguir muchísimos recursos y aprender a organizar el desarrollo de fondos es muy necesario. No lo tiene que hacer todo el docente. Esto también es parte de lo que pueden y deben hacer los estudiantes. Después, sí, como pasa con el Programa Nacional de Educación Solidaria, se reparten premios y con la plata del premio podemos hacer mejores proyectos, mejor todavía. Bueno, muchísimas gracias, Nieves. Con un aplauso agradecemos. Pero me faltó la última, la vez. La de los estándares y... Bueno, espera, para que los chilenos no se me ofendan, 2 palabras de la última, me estaba olvidando la última pregunta. Una de las cosas que desde la investigación, desde los casos, desde la experiencia estamos comprobando es que no tiene por qué haber contradicción entre aprobar pruebas estandarizadas y ser solidarios. Hace 25 años, una mega investigación que se hizo en Estados Unidos de los primeros años de aprendizaje de servicio del programa Learn and Serve America mostraron que los estudiantes que hacían aprendizaje de servicio sacaban mejores resultados también en las pruebas estandarizadas. Y que los estudiantes que provenían de los sectores más vulnerables sacaban todavía mejores resultados que sus pares. Y esto no es magia, esto es la experiencia que hacemos. Ayer nos decían los estudiantes de estadística, en el curso les habían dado la opción, o hacían el proyecto de aprendizaje de servicio o rendían un examen. El 80% del curso eligió hacer el aprendizaje de servicio. El 20% que eligió dar el examen sacó peores notas y les costó más entender los fundamentos de la asignatura que los que habían hecho el aprendizaje de servicio y habían experimentado los principios de la estadística en la práctica. Entonces, no hay que tenerle miedo al aprendizaje de servicio de que porque somos solidarios y somos buenitos vamos a ser menos serios. Pero sí tenemos que ser serios y ser cuidadosos del elemento del aprendizaje en el aprendizaje de servicio. Ahora sí, muchas gracias.